Ya, muy bien. Simplemente complementando ya lo que sus compañeros hablaron de el duelo y la muerte, ¿no? Una etapa muy difícil que quizás algunos lo han vivido, lo están viviendo o lo vamos a vivir, ¿no? Son etapas en las cuales, por más que nos digan que tenemos que salir, no entrar en la depresión, pues mientras uno no lo pase en carne propia, no vas a ver el dolor tan inmenso que esto significa. No me quites el duelo. Es una frase de Don Mannig donde dice, el duelo es tan natural como llorar cuando te lastimas, dormir cuando estás cansado, comer cuando tienes hambre, estornudar cuando te tocas la nariz. Es la manera en que la naturaleza sana a un corazón roto. Es muy fácil de decirlo, de mencionarlo, pero es muy difícil de vivirla, ¿no? Hablamos tan fácil de algo, como dice la frase, de algo natural, pero es tan difícil de sobrellevarlo. Duelo. El duelo viene del latín dolus, que significa dolor. Es un proceso natural como consecuencia de una pérdida significativa, irremediable, que no va a tener reversión. Es la pérdida de un ser querido y el modo en el que sucede repercute en las reacciones e intensos sentimientos. No siempre el dolor puede ser hacia una persona, como vemos en la imagen, sino a un amor de cuatro patas que es su amor es incondicional. Por más que ese animalito no hable, pues nos demuestra su amor. ¿Cuáles son los determinantes del duelo? El tipo de apego. Esto nos va a conllevar a qué tipo de apego hemos tenido con el ser querido que ya ha partido. Si ha sido cercano, lejano, muy cercano, pues va a implicar el dolor más intenso o va a ser de que las etapas del duelo lo conllevemos mucho más fácil y podamos salir de la misma. Antecedentes históricos. ¿Qué antecedentes ha tenido esta persona con la mía? Si hemos vivido desde la niñez, la adolescencia, si es la mamá, el papá, el hijo, el hermano, el primo. Formas como falleció y sus compañeros nos dijo, ¿no? En la forma en que ha muerto, quizás repentino, quizás anticipado, yo sabía que lo que iba a pasar, que en algún momento iba a partir, o quizás simplemente por una llamada telefónica me indican de un accidente de tránsito, ¿no? Entonces es la forma de un fallecimiento. Las tensiones concurrentes son cuando he ido pasando este duelo tras duelo, porque primero, y eso es lo que pasó en la etapa de COVID, murió la abuela, murió el abuelo, el primo, el tío, porque se han ido contagiando, ¿no? Entonces son tensiones que he ido viviendo. Ni siquiera he pasado a la etapa, a la siguiente etapa de duelo, pero ya estoy pasando, ya estoy iniciando una nueva etapa de duelo. Las variables sociables, que se refiere a cuánto la sociedad me va a influir en poder conllevar esta etapa del duelo, de acercarme hacia los amigos, hacia la familia, hacia la pareja, cuánto va a intervenir la sociedad en que yo pueda llevar esta etapa de duelo. Y las variables de la personalidad, que son muy importantes porque cada persona va a conllevar la etapa del duelo de diferente manera. Hay personas que se van a deprimir tanto que se van a dedicar al alcohol, al consumo de drogas, al fumar, a la ansiedad de comer y aumentar de peso, o a lo contrario, no comer, no tener apetito. Entonces, las variables de cada personalidad va a ser muy diferente. Ahora, es muy diferente hablar un duelo en personas adultas que hablar un duelo en niños. Eso ya es otro nivel, ya es otra situación, porque lastimosamente las etapas del duelo en un niño es muy diferente. Ya estos necesitan de asistencia profesional. Los tipos de duelo. Lo anticipado, que permite resolver asuntos, ¿no? Que son anticipados
En ejemplo, las personas con cáncer, sabemos que en algún momento de la vida esa persona va a partir porque simplemente le estamos dando calidad de vida. Entonces, sí o sí, va a partir. Pero eso es un tipo de duelo anticipado en el cual yo sé que va a morir esa persona y sé por lo que voy a pasar y me voy preparando psicológicamente. Retardado o negado es la fase inicial en la cual yo no voy a aceptar esa realidad, voy a pensar que es un sueño y que en algún momento voy a despertar y todo llegará a ser normal. Lo crónico, que es la necesidad de ser acompañado con profesionales, y esto pasa en los niños, como les dije. No necesitamos de profesionales para que salgan de esa depresión, porque no es lo mismo en una persona adulta decir, haz tareas, cosas que te distraigan, así como vemos en el video, tu rutina, pero al niño es muy difícil, ¿no? Los enmascarados, que demuestra demasiado dolor, son una etapa de que un tipo de duelo muy, muy fuerte que muchas personas no las pueden superar. Lo intensificado, la inestabilidad emocional, lloran, ríen y en la gran parte se deprimen demasiado. Lo desautorizado, que es una pérdida no reconocida, que no lo voy a aceptar más o menos hasta el año donde ya más o menos aceptamos la pérdida, pero aún el tiempo no lo acepto. Lo patológico, que nos va a ir viendo los constantes pérdidas, que hace unos 6 meses perdí a mi mamá y ahora perdí al papá y posterior perdí al primo o a la prima o a la hermana. Entonces esos son los tipos de duelo patológico. Las etapas del duelo, ya conociendo qué tipos de duelos hay que cada uno de nosotros puede pasar. Hablamos de las etapas. ¿Cuáles son las etapas del duelo? La negación. Siempre voy a negar que esto está pasando. Voy a pensar que es un sueño, que voy a despertar y todo va a ser un sueño nada más. La culpa. Voy a sentir culpa de quizás haber no podido haber hecho. Y si yo no hubiera hecho, pero si no lo hubiera dicho, si no lo hubiera llevado, ¿no? No hay el que si no hubiera hecho. No hay. ¿Por qué? Porque ya pasó, ¿no? Entonces, no recordar, ay, pero debería de hacer, pero debía decirle, debería, no, ya no hay. Entonces vamos a sentir culpables tal vez de no haber hecho o de haber hecho mucho y no haber conseguido el objetivo. La desesperanza, ¿no? De saber de lo que está pasando, de lo que ha pasado. La rabia, quizás vamos a tener rabia porque hubiéramos dicho, pero si lo hubiera llevado al médico, pero si él me hubiera hecho caso, pero sí, no. Entonces sentimos rabia incluso hacia nosotros y hacia ese ser querido. Porque muchas veces negamos a una atención médica o negamos a hacer alguna situación y sentimos rabia porque no nos han hecho caso y la pérdida es inevitable. Y finalmente la aceptación, donde yo voy a aceptar que esa persona ya no va a estar físicamente conmigo, ya no lo voy a poder ver. El comportamiento del duelo. Cada persona con su personalidad va a tener un comportamiento diferente. Dentro de lo físico, va a tener opresiones en el pecho, lágrimas, dolor, insomnios. Dentro de las emociones, como les dije, insomnios, depresión, las conmociones, la tristeza, va a haber mucha tristeza, va a haber ansiedad en las que nos podemos asociar con el alcohol, la drogadicción, las conductas que vamos a ir llevando, la culpa que vamos a sentir, el enojo hacia nosotros y hacia la persona que se fue, la sensación de soledad, como vimos en el video, muchas veces se van a aislar, la inestabilidad, quizás muchas veces por la pérdida vamos a perder a la familia, la pareja, los amigos, la novia, entonces va a haber una inestabilidad en nuestras vidas. Las fases del duelo. Embotamiento de la sensibilidad, según John Waldie, son las 4 fases, que es el embotamiento de la sensibilidad, el anhelo y la búsqueda de la figura perdida, la desorganización y la desesperanza y la reorganización. Empezamos con el embotamiento de la sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Es la incapacidad de aceptar la realidad. Se inicia desde algunas horas hasta una semana y aparece episodios de rabia, de dolor intenso, o de rabia de no saber el por qué no he hecho algo más, o el saber, o el decir,
si yo lo hubiera visto, si no lo hubiera insistido, si no hubiera ido, si no lo hubiera enviado, ¿no? Muchas veces sucede eso y nos va a provocar un dolor muy intenso. Y esta es la primera fase. El anhelo y la búsqueda de la figura perdida. Y esto encontramos siempre y ustedes algunas veces las van a ver. Y sucede mucho más en adolescentes, sean hombres o mujeres, que los pensamientos son obsesivos en encontrar los parecidos en otra persona. Y más o menos dura de meses hasta el año, ¿no? ¿Qué pasa? Que, ejemplo, muchas veces los adolescentes y los adolescentes pierden a la mamá o al papá. Entonces estos buscan el amor, pero un amor entre pareja. Es por eso que las adolescentes buscan tener novios de mayor edad y los adolescentes de igual. ¿Por qué? Porque interiormente no están pidiendo, no están buscando ese amor hacia la pareja, sino el amor hacia lo perdido, ¿no? Es por eso que dice, es un pensamiento obsesivo de querer encontrar parecidos con la pérdida que hemos tenido. Es por eso que los adolescentes buscan, ¿por qué? Porque están buscando una figura materna o una figura paterna. Ese amor que no les ha dado el papá o que les falta y por pérdidas se fue, ya dejó este mundo, entonces buscan. De igual manera con las mamás que algunas veces han perdido a los niños. Es por eso que aquellas personas sufren de trastornos. Y muchas veces hay daño cerebral. Es por eso que muchas veces vemos en la calle mucho indigente que no anda en la realidad. Él vive en su mundo o ella vive en su mundo. Por eso también vemos en la sociedad tantos raptos de menores. ¿Por qué? Porque son personas que quizás han pasado esta fase y no la han podido superar, ¿no? Los raptos de los menores de edad para poder encontrar eso parecido con la pérdida de un bebé. La desorganización y la desesperanza acepta finalmente la muerte e ingresa a una etapa de depresión, donde la cual, si tú no tienes el apoyo de la familia, de la pareja, de los amigos, se te va a hacer muy difícil salir de esta etapa. Y esta te puede llevar incluso a la muerte. ¿Por qué? Porque te vas a deprimir tanto que no la vas a poder superar. La reorganización ya acepta una nueva situación y renuncia a toda esperanza de poder recuperar a esa persona perdida. Inicia a partir del año. Es por eso que incluso aquí en Bolivia se hace los prestes, ¿no ve? O el retiro de luto, como se dice, incluso hacen fiesta. ¿Por qué? Porque es al año y es en base a esto, a esta fase del duelo. ¿Por qué? Porque ya a partir del año ya empiezas a aceptar que esa persona ya no va a estar contigo, ya la has perdido físicamente, pero hay personas que que se enfatizan en alguna foto, la mayoría se enfatiza en fotos, tal vez en alguna prenda, en alguna música, en alguna forma de recordarlo. ¿Cuáles son las tareas de duelo para poder superar esto? Podemos hacer esta situación. Podemos ayudar a aceptar la realidad con la pérdida. Es muy difícil, pero podemos ayudarlo a elaborar el dolor de la pérdida. Si esta semana me ha dolido del 1 al 10, a la otra semana cuánto me puede doler del 1 al 10, y podemos ir elaborando dolores de la pérdida, ¿no? Viendo, como nos dijo en el video, haciendo una rutina, hacer ejercicios, hacer otras actividades donde nos van a traer distraídos. Adaptarse a un mundo sin nuestro ser querido. Ya tenemos que pensar en que ya no va a estar con nosotros y nosotros debemos seguir en el mundo y haciendo las cosas que debemos hacer. Hablar de una conexión perdurable con el fallecido, y eso es lo que les decía, ¿no? Muchas veces nos hacemos una conexión a través de unas fotos, una ropa, una música, una comida o X cosa. Disminuir la ansiedad, la depresión y el dolor físico. ¿Con qué? Con terapias. La muerte. Hay muchos conceptos de muerte que cada uno de nosotros incluso podríamos hacerlo, ¿no? No hay una definición como tal, pero dicen que es dejar el mundo material, lo físico, lo tangible, lo visual. ¿Por qué lo físico? Porque no lo vamos a ver, no lo vamos a poder tocar, no lo vamos a poder escuchar ni lo vamos a poder ver. La pérdida de un ser querido conlleva etapas traumáticas, dolorosas y difíciles de superar. Aún más si es la pérdida de un hijo, como dijo su compañero.
Ese es un dolor intenso que la madre no supera y nunca lo va a superar. Lo podrá olvidar, pero nunca lo va a poder superar y tampoco en su totalidad lo va a olvidar. Las fases de la muerte. Hay 5 fases. Es la negación y el aislamiento, donde yo voy a negar que ha muerto. No me resigno y me voy a empezar a aislar. De igual manera como el duelo, va a haber la ira, el pacto entre la persona que ha perdido y yo. Vamos a hacer un pacto de que, de no olvidarlo, de siempre recordarlo. Voy a entrar a la negación, perdón, a la depresión. Y si, como les dije, como en la etapa del duelo, si en esta etapa yo no puedo salir, pues ya necesito una ayuda profesional. Y finalmente la aceptación, donde voy a aceptar que esa persona ya no va a estar en este mundo. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, bueno, puse una foto de tal vez una personita muy especial en nuestras vidas de la familia. Ya hace un año la perdimos y como les dije en un momento, no siempre tiene que ser un ser querido, sino un animalito que quizás ha sido muy fiel para nosotros, nos ha cuidado muchísimos años y lamentablemente nos dejó ya hace un año, ¿no? Ese dolor también es irreparable. Muchos dirán, pero era un animal. Pero ese animal nos da mucho cariño, nos da amor, nos da cariño y lo más importante, fidelidad. No te pide nada, solo cariño. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? ¿Dudas? No hay preguntas, no hay dudas. Podemos empezar a ya hacer las discusiones. Si alguien tiene algún comentario